En el funeral de mi hijo, mi nuera ambiciosa susurró: esa vieja va a sufrir en mis manos. Cuando leí el testamento me suplicó perdón. Me alegra que estés aquí. Quédate conmigo hasta el final de esta historia y dime desde qué ciudad. Me estás leyendo para saber hasta dónde llega mi relato. En el funeral de mi hijo, mi nuera ambiciosa susurró: esa vieja va a sufrir en mis manos. Cuando leí el testamento, me suplicó perdón. La lluvia caía con fuerza, como si el cielo mismo llorara por mi Emilio. Yo me mantenía de pie. El paraguas negro apenas me protegía del aguacero, mirando cómo bajaban a mi único hijo al frío y duro suelo. Mi hijo, mi precioso muchacho, se fue con solo 47 años. El dolor me apretaba el pecho de una forma tan real, como si alguien me estuviera exprimiendo el corazón sin compasión. Días enteros sin probar bocado, sin poder dormir. Todo era un torbellino de ropa oscura y caras llenas de compasión, de guisos que no podía ni mirar, de llamadas que dejaba sonar sin contestar. A mis espaldas, la gente se juntaba bajo un mar de paraguas negros. Emilio era querido, un arquitecto exitoso, un amigo generoso, un hijo dedicado. Esperaba que todo fuera una pesadilla, que él me llamara mamá como solía hacerlo, alargando la O como cuando era adolescente. Pero esa voz se apagó para siempre. Jimena, mi nuera desde hace 8 años, estaba a unos pasos, impecable con su vestido de diseñador, el maquillaje intacto, a pesar de las lágrimas de cocodrilo que mostró durante la misa. Siempre fue hermosa, pero de una belleza fría, de esas que intimidan, alta y delgada, con facciones marcadas y una mirada aún más afilada. Emilio quedó prendado desde el primer día. Yo intenté ser cordial por él. Soledad, el padre Alonso me tocó suavemente el codo. ¿Quieres poner la rosa ahora? Asentí, sin poder articular palabra. Con manos temblorosas tomé la rosa blanca que me ofreció y avancé, poniéndola sobre el ataúd de Emilio. Mi último regalo para mi hijo. Por un momento dejé la mano sobre la madera brillante, sintiendo la lluvia golpearla. Adiós, mi niño, tu mamá te quiere. Cuando me alejé, sentí que algo en el ambiente cambió. La gente empezaba a irse, buscando refugio de la lluvia. Me giré, dispuesta a agradecer al padre Alonso cuando la escuché. La voz de Jimena, ya sin la pena fingida, sonó fría y clara al hablar con su amiga Ivonne, por fin. Cuando lean el testamento, todo será mío, murmuró, con el rostro torcido de pura maldad. Esa vieja va a sufrir en mis manos, ya esperé demasiado. Las palabras me golpearon como un puñetazo. Tropecé un poco, agradeciendo que la lluvia ocultara mis nuevas lágrimas. El padre Andrés me miró, pensando que era el dolor el que me hacía tambalear. Y lo era, pero también se mezclaba una sensación amarga, porque al fin caía la máscara y podía ver el verdadero rostro de la mujer que se casó con mi hijo. 8 años de sonrisas forzadas y desprecio apenas disimulado. 8 años de Jimena tratándome como una molestia, con crueldades pequeñas cuando Emilio no veía. Las invitaciones a eventos familiares que olvidaba. La forma en que redecoraba la casa, quitando las fotos donde yo aparecía. Ella había planeado las vacaciones con precisión, quirúrgica, justo cuando sabía que yo no podría acompañarlos. Aguanté todo por Emilio, repitiéndome que tal vez solo estaba imaginando cosas, que quizás era una madre demasiado sensible, pero no me había imaginado ese susurro frente a la tumba de mi hijo, ni el odio desnudo en su voz, ni la anticipación de mi sufrimiento. Soledad, querida, permíteme llevarte a casa, ofreció el pastor Alonso, alarmado por mi repentina desmoronada. No, respondí apenas en un hilo de voz. Mi hermana me está esperando. Crucé el cementerio como pude, con las piernas temblorosas y la mente reproduciendo recuerdos como una película maldita.
la cara preocupada de Emilio cuando, en una ocasión, traté de insinuar con suavidad que parecía que a Jimena le molestaba mi presencia. «Mamá, estás viendo fantasmas. Jimena te quiere». El dolor en sus ojos me dejó sin palabras y nunca volví a mencionarlo. En casa mi hermana Rosaura preparó té que no pude beber y sándwiches que no pude tocar. Esa noche y la siguiente durmió en la habitación de invitados, preocupada de dejarme sola. Yo solo seguía la rutina como un autómata. Aceptaba llamadas de condolencias. Agradecía a los vecinos por la comida que se amontonaba en el refrigerador. Todo mientras las palabras de Jimena retumbaban en mi cabeza. Esa vieja va a sufrir en mis manos. La lectura del testamento se programó para 2 semanas después del funeral. Pasé esos días perdida en una niebla de dolor y presentimientos. ¿Qué estaba tramando Jimena? Emilio había logrado muchas cosas. La casa que compartían, su firma de arquitectura, inversiones, ahorros. Nunca me importó su dinero. Solo quería que mi hijo fuera feliz. Pero claramente Jimena se había casado con otros fines. La mañana de la lectura me vestí con cuidado, un vestido negro sencillo. Rosaura me ofreció acompañarme, pero era algo que debía enfrentar sola. Conduje hasta la oficina del abogado, con las manos firmes al volante, pese a la tormenta que llevaba por dentro. Pase lo que pase, me susurré al estacionar. Lo enfrentaré con dignidad por Emilio. No tenía idea de que Emilio había visto más de lo que yo creía, ni que desde el más allá mi hijo tendría la última palabra. Jamás imaginé cómo esa tarde lo cambiaría todo, ni que el susurro helado de Jimena en el funeral regresaría para atormentarla. Al entrar a la oficina del abogado, me preparé para lo que fuera. Tenía 62 años, estaba sola y frente a una mujer que había prometido hacerme sufrir. Pero ya había sobrevivido a la muerte de mi esposo 20 años atrás. Y ahora había sobrevivido a la pérdida de mi único hijo, lo peor que le puede ocurrir a una madre. ¿Qué más podía quitarme Jimena? La oficina del licenciado Peterson tenía la solemnidad callada de una biblioteca, con estantes repletos de libros de cuero y muebles de roble pesado que parecían tragarse los sonidos. Me senté con las manos cruzadas sobre el regazo, un pañuelo arrugado entre los dedos, aunque ya no me quedaban lágrimas. Al otro lado de la sala, Jimena estaba en la orilla de su silla, vestida de negro con ropa de diseñador, su anillo de bodas brillando mientras se movía con impaciencia. «La señora Beltrán llegará en unos minutos», dijo el licenciado Peterson a Jimena con un tono medido, sin mostrar emociones. Él había sido el abogado de Emilio durante años, manejando tanto sus asuntos personales como los del negocio. Me dio una leve inclinación de cabeza, un gesto pequeño, pero con más calidez de la que su porte profesional solía permitir. Jimena revisó su reloj por tercera vez. «No veo por qué tenía que estar aquí la suegra de Emilio. Ella no tiene nada que ver con nuestra herencia». ¿Nuestra herencia? El modo en que se adueñó de esas palabras me revolvió el estómago. La señora Wallace la corrigió suavemente. El licenciado Peterson fue solicitada expresamente por su esposo para estar presente. Jimena alzó una ceja perfectamente delineada. «Está bien, acabemos con esto». Un golpecito en la puerta nos interrumpió justo cuando entraba Andrés, el socio de Emilio, asintiendo con seriedad. «Perdón por la tardanza. El tráfico estaba insoportable». Se sentó a mi lado y apretó suavemente mi mano. «¿Cómo estás, Soledad?». Antes de que pudiera responder, la puerta volvió a abrirse y entró una mujer menuda, de cabello entrecano. «Perdónenme por llegar tarde», dijo. El licenciado Peterson se puso de pie. «Ella es la señora Beltrán, la asistente personal de Emilio». Señaló la silla vacía. «Ahora que ya estamos todos, podemos comenzar». Jimena se enderezó en su silla, inclinándose un poco hacia adelante, y en su rostro era evidente la impaciencia. Antes de leer el testamento formal, comenzó el licenciado Peterson. «Tengo la instrucción de reproducir esta grabación.
Presionó un botón en su computadora y de pronto la voz de Emilio llenó el cuarto. El corazón me dio un vuelco. Si estás escuchando esto, entonces ya no estoy aquí. Su voz sonaba firme, tan conocida que las lágrimas, que creí haber agotado, volvieron a brotar. Le pedí al licenciado Peterson que grabara esto porque hay cosas que deben decirse y quiero hacerlo con mis propias palabras. Jimena se removió, inquieta, mirando a los demás. Primero para mi madre, Soledad. Su voz se volvió más suave. Mamá, lamento tanto dejarte. Has sido mi apoyo desde que papá murió. Siempre estuviste ahí para mí. Siempre me diste tu amor sin condiciones. Sé que estos últimos años no han sido fáciles para ti y me duele no haber hecho más. Presioné el pañuelo contra mis labios para ahogar un sollozo. A Andrés, mi socio y amigo, gracias por todo. La firma es tuya ahora, como lo hablamos. Sé que cuidarás de nuestra gente. Andrés asintió con gravedad, con los ojos llenos de lágrimas. Señora Beltrán, gracias por su lealtad. El paquete del que hablamos está en la caja fuerte. El señor Peterson tiene la combinación. La asistente asintió, secándose las lágrimas con disimulo. Entonces la voz de Emilio se volvió más firme. Y Jimena, mi esposa. Jimena enderezó la espalda, con una sonrisa apenas dibujada en los labios. He sabido desde hace más de un año sobre tu aventura con Mauricio. He visto los mensajes. Sé de tus planes para cuando yo ya no estuviera. El color se esfumó del rostro de Jimena. Abrió la boca para defenderse, pero no le salió palabra. También sé cómo has tratado a mi madre cuando creías que no me daba cuenta. Los mensajes, accidentalmente borrados sobre las cenas familiares. Los comentarios crueles cuando pensabas que no te escuchaba. Cómo intentaste alejarla, hacerla sentir que no pertenecía a nuestra casa. Me quedé inmóvil, el pañuelo apretado en mi puño. Todas esas veces que pensé que tal vez exageraba, que estaba imaginando cosas, Emilio lo sabía. Así que he modificado mi testamento. Cambios que reflejan la verdad de nuestra relación, no la fachada que tú sostenías. El rostro de Jimena se desfiguró entre el coraje y el miedo. Esto es una locura. No puede. El señor Peterson levantó la mano. Por favor, permita que la grabación termine, señora Wallace. La voz de Emilio siguió. La casa que compartimos se la dejo a mi madre. Mis acciones en la firma pasan a Andrés, con la indicación de que mi madre reciba los dividendos mientras viva. Mis ahorros personales e inversiones también irán a mi madre, con donativos específicos a las organizaciones que apoyamos. Un sonido ahogado escapó de la garganta de Jimena. Jimena, recibirás una compensación de $50,000 como los estipula nuestro acuerdo prenupcial en caso de divorcio o de mi muerte, tras comprobarse una infidelidad. Las pruebas están en el sobre que el señor Peterson entregará. La grabación se detuvo, dejando un silencio que pesaba como plomo. Jimena se puso de pie de un salto. Esto es absurdo, lo impugnaré. No puede simplemente, señora Wallace, intervino el señor Peterson con tranquilidad. Le aseguro que el testamento está perfectamente en regla y para impugnarlo tendría que llevar el caso a juicio, donde las pruebas que su esposo recopiló pasarían a ser de dominio público. Entonces se volvió hacia mí con la cara desencajada por la desesperación. Soledad, por favor, sabes que esto no está bien. Emilio querría que yo me quedara con la casa. Éramos felices juntos. La mujer que había susurrado amenazas en la tumba de mi hijo ya no estaba. En su lugar había alguien suplicante, con los ojos desorbitados por el pánico. Cometí errores, pero amaba a Emilio. Tú lo sabes. Por favor, te lo ruego. La miré de verdad, por primera vez, y ya no vi a la mujer altiva y cruel que me había amargado la existencia durante años, sino a una criatura asustada y desesperada que acababa de perder todo por lo que había maquinado. Estabas planeando mi sufrimiento mientras estabas de pie frente a la tumba de mi hijo,
dije en voz baja. Jimena palideció. Tú escuchaste eso. No, Soledad, lo malinterpretaste. Estaba dolida, de luto. Señora Wallace, interrumpió el señor Peterson, le recomiendo que se tome un tiempo para asimilar esta información. La lectura formal del testamento puede reanudarse cuando esté lista. El rostro de Jimena se deformó en una expresión grotesca. Agarró su bolso y se fue hecha una furia hacia la puerta, pero antes de salir, se giró. Esto no se ha terminado, soltó entre dientes antes de azotar la puerta. El licenciado Peterson soltó un suspiro. Le pido disculpas por eso, señora Wallace. Emilio ya preveía que podría reaccionar así. Me quedé en silencio, atónita. Mi hijo lo había sabido todo. Todos esos años en los que guardé silencio sobre la crueldad de Jimena, aguantando por él, y él lo había visto con sus propios ojos. Me protegió en la muerte de una manera que no pudo hacer en vida. «Hay algo más», dijo el licenciado Peterson con suavidad, deslizándome un sobre sellado por el escritorio. Emilio pidió que lo leyera en privado. Tomé el sobre con las manos, temblorosas, su letra en el frente. Para mamá, se difuminaba entre mis lágrimas. «¿Y ahora qué pasa?», pregunté apenas en un susurro. «Ahora», dijo Andrés, tomándome la mano de nuevo, «cumplimos la voluntad de Emilio y nos aseguramos de que Jimena no pueda volver a hacerte daño». Apreté el sobre contra mi pecho, sintiéndome vacía, pero al mismo tiempo con una extraña fortaleza. Emilio había visto la verdad. Había sabido que no eran imaginaciones mías, y desde el más allá se había asegurado de que la mujer que prometió hacerme sufrir no tuviera ya ningún poder sobre mí. Al salir de la oficina, con la carta de Emilio ardiendo como un hueco en mi bolso, comprendí que en medio de mi duelo empezaba a brotar otra cosa, una sensación de que tal vez, solo tal vez, lograría salir adelante. Al fin y al cabo, la mañana, después de la lectura del testamento, desperté en mi propia cama, mirando el techo mientras la realidad se me venía encima otra vez. Emilio se había ido. Jimena había quedado al descubierto y de alguna manera ahora era dueña de una casa que nunca esperé tener. Extendí la mano hacia la carta en mi buró, esa que ya había leído tantas veces que me ardían los ojos. Las últimas palabras de Emilio para mí, escritas con su letra clara de arquitecto. «Mamá, si estás leyendo esto, entonces ya sabes la verdad sobre Jimena. Perdóname por no haberla enfrentado mientras estaba vivo. Siempre quise creer que iba a cambiar, que la mujer de la que me enamoré seguía ahí, en algún rincón. Fui un cobarde y por eso tú sufriste en silencio. Empecé a sospechar hace 3 años, cuando dejaste de venir tan seguido. Noté cómo Jimena se olvidaba de decirme que habías llamado, cómo las fotos familiares donde salías tú desaparecían sin explicación. Luego vi cómo te hablaba cuando pensaba que yo no estaba escuchando. Las indirectas, los desprecios disfrazados. El año pasado encontré mensajes entre ella y Mauricio. La enfrenté y me juró que todo había terminado. Quise creerle, pero instalé cámaras en la casa, no para volver a pescarla en una infidelidad, sino porque sentía que había algo más que no estaba viendo. Las grabaciones confirmaron todo, cómo hablaba de ti cuando no estaba, cómo se burlaba de la vieja con sus amigas, cómo solo esperaba que yo muriera para quedarse con todo. Te dejo la casa porque se construyó con el dinero que papá nos dejó. Debe quedarse en la familia. Te dejo todo lo demás porque mereces estar segura después de todo lo que sacrificaste por mí. Te quiero, mamá. Me duele no poder estar para verte feliz otra vez, pero sé que lo lograrás. Eres más fuerte que cualquier persona que haya conocido. Con todo mi amor, Emilio». Doblé la carta con cuidado y la volví a guardar en su sobre. Mis mejillas estaban mojadas otra vez, pero esas lágrimas eran distintas, no desesperadas. Mi hijo me había visto, de verdad, incluso cuando yo pensaba que no. El timbre sonó, sacándome de mis pensamientos. Por la mirilla vi a Jimena, desarreglada,
con la misma ropa de ayer. Abrí la puerta, pero me paré firme en el umbral. Jimena, Soledad, por favor. Tenía los ojos enrojecidos, el maquillaje corrido. ¿Puedo pasar? Necesitamos hablar. Contra mi buen juicio me hice a un lado. Entró apresurada, tirando su bolsa de diseñador en el sofá como si hubiera estado en mi casa 1000 veces, aunque siempre encontraba excusas para no venir. Todo esto es un malentendido, empezó a decir, caminando de un lado a otro en mi sala pequeña. Emilio estaba confundido, manipulado. Esa asistente suya, la señora Beltrán, nunca me quiso. Seguro lo puso en mi contra. Me senté y la observé, con una claridad que antes no tenía. ¿Por qué estás aquí, Jimena? Dejó de caminar y se arrodilló frente a mí, tomándome las manos. Me contuve de quitárselas. Soledad, ¿sabes cuánto amaba a Emilio? Esos mensajes que encontró era solo coqueteo, nada serio. Me sentía sola. Emilio trabajaba tanto. Apretó mis manos, los ojos bien abiertos, suplicantes, y nunca quise hacerte sentir que no eras bienvenida. Solo estaba celosa de la relación que tenías con él. Eran tan unidos. Las mentiras le salían tan naturales que casi admiré su habilidad. Casi. ¿Qué quieres, Jimena? Pregunté otra vez con voz firme. Parpadeó. Luego su cara cambió a una expresión que seguramente pensaba que era dulce, casi de hija. Creo que deberíamos honrar lo que Emilio realmente hubiera querido. La casa, nuestro hogar. Él la construyó para nosotros, para nuestro futuro. Tú ya tienes tu casa, no la necesitas. ¿Y tú sí? Por supuesto, es mi hogar. Por un momento, su máscara se cayó y dejó ver el privilegio con el que se sentía dueña de todo. Rápidamente recuperó la compostura. Pero entiendo que eres su madre. Podríamos compartir. Yo podría venderla y dividir lo que se gane contigo. Solté sus manos con suavidad. Emilio fue muy claro con lo que quería. Sus ojos se endurecieron, un poco. Emilio no estaba pensando con claridad al final. Los medicamentos, el dolor. Sacudió la cabeza con tristeza fingida. No era él mismo. Su testamento se cambió hace 8 meses, Jimena, antes de que le diagnosticaran nada. Se puso de pie de golpe. La fachada de duelo dio paso a la frialdad. Está bien, hablemos en serio. Necesito tiempo para encontrar dónde vivir, para procesar todo esto. Seguramente no me vas a echar así, sin más. La observé. Esta mujer que se casó con mi hijo por su dinero, que intentó borrarme de su vida, que susurró amenazas en su entierro. Tienes 30 días, dije por fin. Eso es lo normal para inquilinos en California. Inquilinos, escupió. La di, máscara cayéndose por completo. Soy su esposa. Fuiste su esposa, corregí en voz baja. Ahora eres alguien que necesita buscar un nuevo lugar donde vivir. Agarró su bolso con furia. Esto no se ha terminado, Soledad. Crees que ganaste, pero no. Estuve con Emilio 8 años. Tengo derechos. Tienes 30 días, repetí. Y Jimena, cambié las cerraduras de la casa. No te molestes en usar tu llave. Después de que se fue dando un portazo, me quedé sentada en el silencio repentino, con el corazón latiendo fuerte. Lo había hecho. Me enfrenté a ella sin derrumbarme. Emilio estaría orgulloso. Sonó el teléfono. Era Andrés, preguntando cómo estaba después del drama de ayer. Le conté que ella había venido. Todo un show. Lágrimas, súplicas, luego amenazas. Él suspiró. No me sorprende. Escucha, Soledad, hay algo que debes saber. He estado revisando las finanzas de la firma y encontré algunas cosas raras. Dinero desaparecido de cuentas a las que Jimena tenía acceso. Sentí un vacío en el estómago. ¿Qué estás diciendo? Creo que pudo haber estado robando. Al principio montos pequeños, luego cantidades más grandes conforme Emilio se fue poniendo peor. Aún estoy investigando, pero quería advertirte. Está desesperada y puede ser peligrosa. Después de colgar,
Me quedé ahí, digiriendo la noticia. Jimena no solo había sido cruel, también le robaba a mi hijo. La traición era más profunda de lo que pensaba. Esa misma tarde manejé a la casa de Emilio, ahora mi casa, según su testamento. No había vuelto desde que se mudó al hospital hace 3 meses. Incluso entonces, Jimena dejaba claro que no me quería allí. Estacioné en la entrada, mirando la hermosa casa moderna que mi hijo había diseñado. Con manos temblorosas usé las nuevas llaves que el licenciado Peterson me entregó y entré. La entrada estaba impecable, tal como la recordaba. Pero a medida que avancé por la casa, algo no cuadraba. Cajones entreabiertos en el estudio, archiveros abiertos. En la oficina de Emilio, la caja fuerte detrás del cuadro estaba vacía. Jimena ya había estado allí llevándose lo que pudo. Me dejé caer en la silla de su escritorio, abrumada. ¿Qué más había tomado? ¿Qué más planeaba hacer? La casa, que antes sentía como un refugio, ahora parecía un campo de batalla. Mi celular vibró con un mensaje de un número desconocido. «Vas a arrepentirte, vieja. No tienes idea con quién te estás metiendo». Me quedé mirando el mensaje, con las manos temblando pero la determinación endurecida. Jimena pensaba que yo era solo una anciana de luto fácil de intimidar. Estaba por descubrir qué tan equivocada estaba. A la mañana siguiente, regresé a la casa de Emilio, mi casa, con refuerzos. Mi hermana Rosaura llegó con su esposo, Roberto, junto con Andrés y la señora Beltrán. Después de descubrir el saqueo de Jimena, no iba a arriesgarme. «Esto está peor de lo que imaginaba», murmuró la señora Beltrán, inspeccionando el estudio donde los archivos estaban desordenados. Buscaba algo específico. «Las copias de respaldo», dijo Andrés con seriedad. Emilio guardaba registro de todo. Si ella robaba, él lo habría documentado. La señora Beltrán asintió. «Lo hizo. Por eso traje esto». Acarició el maletín de cuero que cargaba. Copias de todo lo que él me entregó para proteger. Registros financieros, grabaciones de seguridad, correos, todo. Sentí una oleada de gratitud por estas personas que conocían tan bien a mi hijo y ahora protegían su memoria. «Y a mí. Primero aseguramos la casa», sugirió Roberto. «Luego vemos qué falta». Mientras los demás revisaban ventanas y cambiaban cerraduras, me metí al cuarto de Emilio. Jimena se había llevado su ropa y joyas, pero había dejado la foto de bodas en el buró. La levanté, observando la sonrisa de mi hijo al lado de la mujer que lo traicionó. Al dejarla de nuevo, noté el borde de algo asomándose debajo de la cama. Con dificultad, me arrodillé y saqué una caja de cartón con la palabra «mamá» escrita por Emilio. Se me detuvo la respiración. Con las manos temblorosas, levanté la tapa. Adentro había decenas de objetos que jamás pensé volver a ver. La huella de mano de arcilla que Emilio hizo en el kinder, la tarjeta del Día del Padre que le preparó a su papá el año antes de morir, fotos nuestras, paseos de campamento, graduaciones, días normales que el recuerdo volvió extraordinarios. Al fondo había un diario de cuero. Al abrirlo, reconocí enseguida la letra de Emilio. 15 de septiembre. Cenamos con mamá esta noche. Jimena dijo que le dolía la cabeza y no pudo venir. Cuando llegué a casa, estaba bien, viendo la tele con una copa de vino. Siempre hace esto cuando planeo algo con mamá. 30 de octubre. Encontré la tarjeta de cumpleaños de mamá en la basura. Jimena jura que iba a enviarla mañana, pero la vi abrirla antes. Últimamente olvida más seguido estas cosas. 24 de diciembre. Nochebuena en nuestra casa. Jimena sentó a mamá en la punta de la mesa, lejos de mí. Cuando intenté cambiarme de lugar, hizo un drama con que se arruinaban los lugares. Mamá solo sonrió y dijo que no importaba, pero vi el dolor en sus ojos. Las entradas seguían, cubriendo años. Emilio registrando la campaña lenta y calculada que Jimena había llevado para alejarme de él, sus sospechas crecientes, la culpa de
no haberla enfrentado directamente. La última entrada era de pocas semanas antes de su diagnóstico. He sido un cobarde. He visto a Jimena lastimar a mi mamá por años, poniendo excusas, esperando que cambiara. Mamá nunca se queja, solo acepta las migajas de tiempo que Jimena le permite estar conmigo. Necesito arreglar esto. Si algo me pasa, tengo que asegurarme de que mamá esté protegida. Las lágrimas me nublaron la vista mientras abrazaba el diario contra el pecho. Emilio lo había visto todo. Estaba a punto de enfrentar a Jimena y arreglarlo todo cuando la enfermedad lo atacó. Soledad. La voz de Rosaura interrumpió mis pensamientos. Estaba parada en la puerta, con preocupación en el rostro. ¿Qué encontraste? Le mostré la caja, el diario. Mientras leía, su expresión se endureció. «Esa bruja», murmuró. «Si hubiera sabido la mitad de esto». No quería que nadie lo supiera, confesé. Pensé que estaba exagerando, que tal vez era mi culpa. Rosaura me apretó la mano. «Nunca. Fue tu culpa». Bajamos la caja a la cocina donde estaban los demás reunidos. «Encontramos algo», anunció Andrés al vernos entrar. Tenía una laptop abierta sobre la barra. Jimena transfirió 75,000 de una cuenta de negocios de Emilio a su cuenta personal hace 3 semanas, justo después de que él entrara a cuidados paliativos. La señora Beltrán asintió con el rostro serio. «Y hay más. Encontré esto entre los papeles que Emilio me dio». Extendió varios documentos sobre la mesa. Estados de cuenta de tarjetas de crédito a nombre de Jimena, pero vinculadas a las cuentas de Emilio. Mira los cargos, compras de lujo, estancias en hoteles carísimos, los días que Jimena decía visitar a su hermana, joyería, ropa de diseñador y lo más incriminante, cargos repetidos en un hotel del centro, con fechas que se repetían cada semana desde hace más de 1 año. «Está viendo a alguien», dije en voz baja. «Mauricio Mercer, la señora Beltrán. Confirmó que trabaja en la firma de arquitectura al otro lado de la ciudad. Emilio contrató a un investigador privado el año pasado después de encontrar los primeros mensajes». Me dejé caer en una silla, abrumada por la magnitud de la traición de Jimena. No solo por la crueldad hacia mí, sino por la manera calculada en que engañó y le robó a mi hijo mientras vivía. Y luego intentó quedarse con todo tras su muerte. «¿Qué hacemos con todo esto?», pregunté al fin. Andrés tenía el rostro serio. «Tenemos suficiente para presentar cargos penales, por lo menos por malversación». La idea de un juicio público, de exponer el dolor privado de Emilio, me revolvía el estómago. No quiero que su recuerdo se manche con un escándalo. «Hay otra opción», dijo la señora Beltrán con cuidado. «Enfrentamos a Jimena con lo que sabemos. Le ofrecemos un trato. Se va en silencio. Firma los documentos que el licenciado Peterson prepare renunciando a cualquier reclamo sobre los bienes de Emilio y no levantamos cargos». Pensé en ello, en las entradas del diario de Emilio, en cómo le costaba enfrentar directamente a Jimena, en cómo quería protegerme, aunque su corazón se rompía con la traición de ella. «No se rendirá fácilmente», advertí. La sonrisa de «no necesito» Andrés fue helada. «Lo hará cuando vea lo que tenemos». Esa noche, después de que todos se fueron, me quedé sola en la casa, mi casa. Fui de un cuarto a otro, tocando los muebles que Emilio había elegido, observando el arte que amaba. En su estudio encontré más pruebas de la vida que compartimos, fotos que Jimena había escondido en cajones, libros que le regalé a lo largo de los años. Me senté en su silla favorita, rodeada por estos pedazos de la vida de mi hijo, y sentí su presencia tan cerca que me faltó el aire. Por primera vez desde su muerte, sentí algo más allá del dolor, una calma firme, un propósito. Claro, Jimena intentó borrarme de la vida de Emilio, quiso borrarme de su legado, susurró amenazas sobre su tumba, pero Emilio había visto la verdad, la dejó registrada, me protegió una última vez. Mañana enfrentaríamos a Jimena con todas las pruebas que habíamos reunido
le daríamos a escoger entre irse en silencio o ser expuesta públicamente. Mientras apretaba el diario de Emilio contra mi pecho, le hice una promesa en silencio a mi hijo. Recuperaría el hogar que él quiso para mí. Protegería lo que construyó. Sería fuerte, como él siempre creyó que yo podía ser. Jimena pensaba que se enfrentaba a una vieja rota a la que podía intimidar sin esfuerzo. Estaba a punto de descubrir cuán equivocada estaba. Por Emilio y por mí, no permitiría que me borraran. Fijamos la cita para el mediodía en la oficina del licenciado Peterson, terreno neutral con testigos. Me temblaban un poco las manos al revisarme por última vez en el espejo del pasillo. Había elegido un vestido azul marino sencillo que a Emilio siempre le gustó, con el cabello plateado recién arreglado. No por Jimena, sino por mí. Necesitaba sentirme firme ese día. ¿Lista para esto?, preguntó Rosaura apretándome el brazo. Asentí con la cabeza, aunque el estómago me daba vueltas. Tan lista como puedo estar. El camino hacia la oficina del abogado transcurrió en un silencio espeso. Esa mañana Andrés me llamó para confirmar que Jimena había aceptado la reunión, aunque con la condición de traer a su propio abogado. Me pareció perfecto. Que gaste su dinero en abogados si quiere. Nosotros teníamos la verdad de nuestro lado. Al llegar, el licenciado Peterson nos condujo a la sala de juntas, donde ya estaban Andrés y la señora Beltrán esperándonos. Sobre Smonem, la mesa estaba todo el material ordenado con cuidado. Registros financieros, el informe del investigador privado, copias de los diarios de Emilio, cada cosa en su carpeta rotulada. Ella ya viene subiendo, dijo el licenciado Peterson, mirando su reloj. Recuerden, mantengan la calma, sin importar lo que diga o haga. Nosotros llevamos ventaja. Exactamente al mediodía, se abrió la puerta. Jimena entró con paso firme, vestida con un conjunto negro elegante, el cabello recogido en un chongo tirante. Detrás de ella venía un hombre de aspecto impecable, con un traje caro y un maletín de piel. ¿Qué clase de trampa es esta?, preguntó Jimena, lanzando una mirada helada a todos en la sala. Sus ojos se detuvieron fríamente en mí antes de fijarse en los documentos sobre la mesa. Por favor, tome asiento, dijo el licenciado Peterson con tranquilidad. Esto no es una emboscada, señora Wallace. Es una oportunidad para resolver las cosas de manera privada. El abogado de Jimena puso una mano sobre su brazo para calmarla. Soy Fernando Ruiz, se presentó. Tengo entendido que tienen una propuesta para mi clienta. El licenciado Peterson asintió. Antes de empezar, debo informarles que todo lo que se discuta aquí ha sido documentado y respaldado en varios lugares seguros. Los ojos de Jimena se entrecerraron, pero se sentó, su abogado a su lado. Señora Wallace, comenzó Andrés, hemos descubierto algunas transacciones preocupantes en las cuentas de la firma. No sé de qué estás hablando, soltó Jimena con brusquedad. Andrés deslizó la primera carpeta hacia ella. 75,000 horas transferidos a tu cuenta personal hace 3 semanas. Eso es solo el principio. El señor Ruiz abrió la carpeta, revisando el contenido con el ceño cada vez más fruncido. Esas transferencias fueron autorizadas, insistió Jimena. Emilio quería que yo tuviera ese dinero. La señora Beltrán fue la siguiente en hablar, con voz suave pero firme. Emilio estaba en cuidados paliativos, sedado y casi inconsciente hace 3 semanas. No pudo haber autorizado nada. La compostura de Jimena se quebró un poco. Me lo dijo antes, quería que yo estuviera bien. Por eso cambió su testamento para dejarte fuera explícitamente, pregunté, rompiendo mi silencio. Los ojos de Jimena ardieron de rabia. Porque tú lo envenenaste contra mí. Nunca quisiste que fuéramos felices, Jimena. Su abogada advirtió con cautela mientras seguía revisando los documentos. Mantuve mi voz firme. Nunca hablé mal de ti con Emilio, ni una sola vez, ni cuando fuiste cruel conmigo, ni cuando me dejaste fuera de reuniones familiares, ni cuando escondiste mis cartas y borraste mis mensajes. Jimena soltó una risa amarga. Vieja paranoica,
¿Crees que todos están contra ti? En lugar de contestar, deslicé el diario de Emilio sobre la mesa. Jimena lo miró fijamente y poco a poco el reconocimiento se dibujó en su rostro. ¿De dónde sacaste eso? Del cuarto de mi hijo. Él lo escribió todo, Jimena. Cada desprecio, cada mentira, cada intento tuyo por alejarnos. Su abogada comenzó a leer el diario y su expresión se tornaba más preocupada con cada página. Esto es absurdo, farfulló Jimena. Solo son los delirios de un hombre enfermo. La mayoría de estas anotaciones son de años antes de su diagnóstico, señaló Andrés. Y hay otras pruebas que lo respaldan. La señora Beltrán abrió otra carpeta, como los videos de seguridad que Emilio instaló el año pasado. Tenemos grabaciones tuyas hablando con tu amante sobre su enfermedad, planeando cómo gastaría su dinero cuando muriera. La cara de Jimena perdió todo color. Estás mintiendo. El señor Peterson colocó una tableta sobre la mesa y presionó reproducir. En la pantalla aparecía Jimena, en la sala de Emilio, hablando con un hombre que no reconocí. Solo unos meses más, decía ella con una copa de vino en la mano. Los doctores dicen que el cáncer en etapa 4 avanza más rápido de lo esperado. Cuando muera, todo será nuestro. La casa, las acciones de la firma, sus inversiones. Su madre, patética, no verá ni un centavo. El hombre se rió. ¿Estás segura de que el testamento sigue a tu favor? Jimena sonreía con frialdad en la pantalla. No tiene razones para cambiarlo. Me he asegurado de que su adorada mamita piense que está demasiado ocupado para verla. No tiene idea de lo que realmente pienso de ella. El señor Ruiz extendió la mano y detuvo el video, lanzándole a Jimena una mirada severa. Hay más, dijo Andrés, mucho más. Jimena se veía acorralada, los ojos moviéndose por la sala como un animal atrapado. De pronto se giró hacia mí, con una expresión desesperada, casi rogando. Soledad, por favor. No entiendes. Yo sí quise a Emilio, a mi manera. Solo que me perdí, cometí errores. Las lágrimas llenaron sus ojos. Verdaderas o falsas, ya no podía distinguir. Eres madre. Sabes lo que es perdonar, dar otra oportunidad. Por un segundo casi la creí. Casi. En el funeral de mi hijo me amenazaste, dije con voz baja. Me llamaste vieja y dijiste que sufriría en tus manos. Le robaste a Emilio mientras se moría. Lo traicionaste con otro hombre. Me incliné hacia adelante, mirándola directamente a los ojos. ¿Qué se supone que debo perdonarte? La máscara de Jimena se desmoronó por completo. Su rostro se torció de rabia. ¿Crees que ganaste? Voy a pelear esto hasta la Suprema Corte si hace falta. Le diré a todos que Emilio estaba mal de la cabeza, que tú lo manipulaste cuando era más vulnerable. Ensuciaré su nombre por todas partes. Su abogada intentó calmarla, le susurró algo al oído, pero ella lo apartó con brusquedad. Pasé 8 años con ese hombre aburrido y adicto al trabajo, escupió. Me gané hasta el último centavo. La sala se quedó en silencio. Incluso Jimena pareció sorprendida por lo que acababa de soltar. El licenciado Peterson se aclaró la garganta. Señora Wallace, esta es nuestra propuesta. Usted firmará estos papeles renunciando a cualquier derecho sobre la herencia de Emilio Wallace. Devolverá cualquier bien o dinero que haya tomado desde su hospitalización. A cambio, no procederemos con cargos penales por malversación, fraude y robo. ¿Y si me esniego?, retó Jimena, aunque su voz ya no tenía la fuerza de antes. Entonces yo misma me encargaré de que cada prueba contenida en estas carpetas llegue al fiscal del distrito, dijo Andrés. Cada transferencia bancaria, cada recibo de hotel, cada video donde se te ve conspirando con tu amante mientras mi mejor amigo se moría. Jimena miró a su abogado, quien asintió con una expresión sombría. Acepta, Jimena, le dijo en voz baja. Durante un largo instante, ella se quedó inmóvil, el rostro lleno de furia, cálculo y derrota. Al final,
arrebató la pluma que le extendía el licenciado Peterson. Está bien, soltó entre dientes, firmando con rabia los documentos. Pero no creas que esto se acaba aquí, Soledad. Hoy te ganaste una enemiga. La vi estampar su firma y renunciar a todo lo que pertenecía al legado de mi hijo sin sentir victoria. Solo una tristeza profunda por lo que Emilio tuvo que soportar. Esto se acabó en el momento en que decidiste hacerle daño a mi hijo, murmuré. Jimena se levantó de golpe, agarró su bolso. Quiero una semana para sacar mis cosas de la casa. Tienes hasta el viernes, le respondí. 3 días. Y estarás bajo supervisión todo el tiempo. Parecía que iba a discutir, pero su abogado le puso una mano firme en el brazo. Me lanzó una última mirada llena de veneno antes de salir de la sala con su abogado pisándole los talones. Cuando la puerta se cerró detrás de ellos, solté el aire lentamente, como si hubiera estado conteniéndolo durante años. Lo lograste, Soledad, dijo Rosaura abrazándome fuerte. Esto de verdad se terminó. Pero mientras recogía el diario de Emilio y el resto de las pruebas de la traición de Jimena, no estaba tan segura. Gente como ella no se rinde tan fácil, y no podía quitarme la sensación de que todavía le quedaba una última jugada. 1 año después de la muerte de Emilio, estaba de pie en el jardín trasero de su casa, que ahora era mi casa, observando cómo los trabajadores colocaban con cuidado la última piedra del jardín conmemorativo en forma circular. El sol de la tarde iluminaba la pieza central de granito pulido, donde estaban grabados el nombre y las fechas de Emilio, junto con las palabras que guiaron su vida. Construye con propósito, vive con amor. Es hermoso, Soledad, dijo Andrés a mi lado. A Emilio le habría encantado. Asentí, sin poder hablar por el nudo en mi garganta. El jardín había sido mi proyecto durante los últimos 3 meses. Un espacio tranquilo, con las plantas favoritas de Emilio, una pequeña fuente y bancas donde podía sentarme y sentirme cerca de él. Había cambiado tanto en 1 año. Después de nuestro enfrentamiento, Jimena cumplió con sus 3 días permitidos para sacar sus cosas bajo la vigilancia de Andrés y un guardia de seguridad. Fue fría y meticulosa, llevándose solo su ropa, joyas y objetos personales. Nada de Emilio, nada del hogar que habían compartido. 2 semanas después, se fue del estado. Supe por conocidos en común que se mudó a Florida con Mauricio, aparentemente convencida de que aún podían construir una vida juntos con el poco dinero que le había quedado del acuerdo. Lo último que supe fue que él la había dejado por alguien más joven a los pocos meses. Pensé que sentiría una especie de justicia, como si el destino me diera la razón, pero lo único que encontré fue una tristeza hueca. Jimena había tirado por la borda algo valioso. El amor real de Emilio por dinero y apariencias, al final, lo había perdido todo. En fin, ya está el café, gritó Rosaura desde el patio. Y Claudia acaba de llegar. Esta vez sonreí de verdad. Claudia había sido una bendición inesperada este año. Una terapeuta de duelo que empecé a ver tras la muerte de Emilio y que terminó convirtiéndose en una amiga entrañable. Ella comprendía el dolor como pocas personas, habiendo perdido años atrás a su esposo y a su hija. Por dentro, la casa había cambiado. Al principio no soportaba tocar nada en los espacios de Emilio. Su oficina permaneció intacta durante meses. Su ropa seguía colgada en el armario, pero poco a poco, con la delicadeza de Claudia, empecé a hacer de la casa algo mío sin borrar su memoria. El jardín está precioso, dijo Claudia, pasándome una taza de café. Un homenaje hermoso. Gracias por sugerirlo, le respondí. Tenías razón. Tener un proyecto me ayudó. Nos acomodamos en la sala, donde ahora fotos de Emilio a lo largo de los años decoraban los estantes y las mesas. Ya no escondía sus fotos. De niño, ya no minimizaba mi presencia en su vida. Tengo noticias, anunció Andrés dejando su taza. El fondo de becas Emilio Wallace ya es oficial. El primer estudiante de arquitectura recibirá apoyo el próximo otoño. Sentí las lágrimas asomarse.
Él estaría tan orgulloso. La beca había sido idea mía. Usar parte de las inversiones de Emilio para ayudar a jóvenes arquitectos que compartieran su pasión por el diseño sostenible, una forma de mantener viva su visión aún después de su partida. ¿Y sobre lo otro, ya decidiste?, preguntó Rosaura. Con cuidado, asentí. Lo voy a hacer. El grupo de apoyo para padres en duelo empieza el próximo mes. Eso también lo había propuesto Claudia. Crear un grupo específicamente para quienes habían perdido hijos adultos. Un duelo distinto, explicaba ella, muchas veces ignorado por quienes creen que duele menos porque tu hijo alcanzó la adultez. Vas a ser increíble, me dijo. Tienes tanta sabiduría que compartir. No estaba tan segura de tener sabiduría, pero este año aprendí cosas que nunca imaginé, sobre resistir, sobre defenderme, sobre reconstruir una vida que jamás pensé tener. Mientras hablábamos, sentía la presencia de Emilio, no de una forma fantasmal, sino en el legado que nos rodeaba. La firma que él fundó seguía prosperando con Andrés al frente. La casa que diseñó volvía a estar llena de luz y vida. Su generosidad vivía en todos los que lo quisieron. Más tarde, cuando todos se fueron, me senté sola en el jardín conmemorativo mientras caía la tarde. El último año no había sido fácil. Hubo días en los que el dolor me aplastaba, días en que la injusticia de la muerte de Emilio y la traición de Jimena me hacían odiar al mundo, días en los que dudaba si a los 63 podía realmente empezar de nuevo. Pero también hubo momentos inesperados de consuelo, el día que encontré los viejos cuadernos de bocetos de Emilio y pasé horas acariciando las líneas de su lápiz. La tarde que Andrés trajo a varios colegas de Emilio y me contaron historias que jamás había oído. La mañana que desperté y me di cuenta que había dormido toda la noche sin llorar por primera vez. Mi celular sonó con un mensaje, Claudia confirmando nuestra comida de mañana. Junto a su texto había uno antiguo que aún guardaba de Jimena, enviado el día después de nuestro enfrentamiento. Crees que ganaste, pero perdiste todo lo que importa. Sigues siendo solo una vieja sola con una casa vacía. Sonreí con suavidad frente a la pantalla. Jimena se había equivocado en muchas cosas, pero en esa especialmente. Sí, había perdido a mi amado hijo, un dolor que nunca dejaría de doler del todo, pero no lo había perdido todo. Me quedaba el legado de Emilio. Tenía amistades que se habían convertido en familia. Tenía una razón para seguir adelante con el fondo de becas y el grupo de apoyo para personas en duelo. Tenía este hogar, que no estaba vacío, sino lleno de recuerdos y nuevas posibilidades. Me puse de pie y lancé una última mirada a la piedra conmemorativa que brillaba suavemente con la luz del atardecer. «Estoy bien, Emilio», susurré. «Creo que estarías orgulloso». Una brisa ligera movió las flores recién plantadas, trayendo consigo el aroma del jazmín, su favorito. Cerré los ojos por un instante, imaginando que era su forma de responderme. A la mañana siguiente desperté temprano. Había mucho por hacer. Cerrar los últimos detalles de la beca, preparar el material para la reunión del grupo, encontrarme con Claudia para almorzar. Un día lleno, un día con propósito. Mientras preparaba el café, miré por la ventana de la cocina hacia el jardín conmemorativo, ahora bañado por la luz del amanecer. Durante tanto tiempo me había definido ante todo como la madre de Emilio. Cuando él murió, temí que esa parte de mí también se hubiera ido con él, pero en medio de las cenizas del dolor descubrí algo que no esperaba. Seguía siendo la madre de Emilio, siempre lo sería, pero también era Soledad Wallace, una mujer con su propia fuerza, su propia voz y un futuro por construir. Jimena había amenazado con hacerme sufrir, convencida de que sin mi hijo yo no era nada. No pudo estar más equivocada. Emilio lo sabía, él había visto mi fortaleza incluso cuando yo no podía verla y se aseguró de dejarme todo lo necesario para reconstruirme. En su última carta, la que aún guardo en el cajón de mi buró, escribió:
Eres la persona más fuerte que conozco, mamá. Vas a encontrar la manera de seguir adelante, incluso con esto. Al salir y sentir el sol de la mañana sobre mi rostro, supe que tenía razón. El camino hacia adelante no era el que yo habría elegido. La pérdida de Emilio dejó una herida que nunca cerrará del todo. Pero estoy caminando ese camino con cada vez más firmeza, levantando algo nuevo sobre las ruinas, construyendo una vida que honra la memoria de Emilio mientras abrazo lo que viene. Jimena quiso destruirme, sin querer me dio libertad, y en esa libertad encontré no solo la manera de seguir viviendo, sino el inicio de un nuevo capítulo que jamás pensé escribir. Un año después, la vida ya no se siente como una habitación vacía. No me malinterpretes, todavía hay mañanas en las que despierto esperando escuchar la voz de Emilio por la casa, o tardes en las que miro su foto y el corazón me duele como el primer día. Pero ese dolor ha dejado de ser una cadena. Ahora es una raíz, algo que me ancla, que me recuerda que amé profundamente y que sigo aquí, no para sufrir eternamente, sino para vivir con todo lo que él me dejó. Poco a poco he hecho esta casa mía, no como una reliquia del pasado, sino como un espacio vivo. Pinté las paredes, colgué nuevas cortinas, llené los estantes con libros que me inspiran. En la sala hay una foto de Emilio sonriente en su primer día como arquitecto independiente, al lado de una vela que enciendo cada tarde. Es mi forma de decirle, aún te llevo conmigo, pero sigo caminando. Un martes cualquiera, mientras regaba las plantas del jardín, sentí algo que no había sentido en mucho tiempo, ligereza. No era felicidad exactamente, era algo más suave, más profundo. Era la sensación de haberme encontrado. Ya no soy solo la madre de Emilio, no soy la viuda de Miguel, no soy la suegra ignorada, ni la víctima silenciosa. Soy Soledad, una mujer que ha sobrevivido a más de lo que creyó posible y que sigue de pie. A veces la gente me pregunta si no me pesa vivir en la casa donde todo ocurrió, donde amó y murió mi hijo, donde enfrenté a la mujer que quiso destruirme. Yo les respondo que esta casa no es una prisión, es una historia, y como toda historia tiene sombras, sí, pero también luces. Aquí aprendí a defenderme, aquí encontré mi voz. Aquí decidí que no viviría más a la sombra del pasado. Claudia me convenció de hacer algo que nunca imaginé, escribir. Al principio me resistía. ¿Quién querría leer lo que una mujer de mi edad tiene que decir? Pero una noche, sin poder dormir, me senté frente a la computadora y comencé a escribir. No sobre Emilio ni sobre Jimena, sino sobre mí. Sobre la niña que fui, la mujer que me convertí, las veces que me callé y las veces que por fin hablé. Escribir se volvió una forma de sanar. Publiqué mis primeras páginas en un blog. Pensé que nadie lo leería, pero los comentarios comenzaron a llegar, de otras madres, de mujeres mayores, de personas que habían sido silenciadas, invisibles. Me decían, gracias por decir lo que yo nunca pude. Y por primera vez sentí que mi voz tenía peso, que lo que viví no fue en vano. Hoy imparto talleres de escritura para mujeres mayores. Nos reunimos cada jueves en el centro comunitario. Reímos, lloramos, escribimos. Una de ellas me dijo el otro día, tú me enseñaste que no es tarde para empezar otra vez. Y me quedé en silencio, porque esa frase me caló hondo. A veces olvido lo lejos que he llegado. He dejado de esperar la aprobación de otros. Ya no vivo para complacer, ni para encajar, ni para callar. Si algo aprendí en este camino, es que el dolor te puede romper o te puede abrir. Y yo elegí abrirme. Elegí vivir con propósito, no por lo que perdí, sino por lo que aún tengo, por construir. Esta mañana recibí una carta de la universidad donde Emilio estudió. El fondo de becas ya ha ayudado a 5 estudiantes. Uno de ellos escribió, gracias a usted, podré ser el primer arquitecto de mi familia. Y lloré. Lloré no de tristeza, sino de amor, porque Emilio sigue construyendo a través de mí
a través de ellos, y ahora, mientras escribo estas palabras desde mi estudio, no el de él, con el jardín perfumado de jazmín a mis espaldas, puedo decir algo que hace un año no me habría atrevido a decir: estoy bien. No en el sentido superficial, sino en el profundo. Estoy completa, con cicatrices, sí, con arrugas y recuerdos, pero también con sueños nuevos, con proyectos, con ganas. A quien me lea, donde sea que estés, quiero decirte esto: no permitas que nadie te borre, ni la muerte, ni el abandono, ni la traición. Eres más que el rol que otros te dieron. Eres más que madre, que esposa, que víctima. Eres tú. Y eso basta para comenzar de nuevo. Porque vivir no es solo seguir respirando. Es elegir. Es levantarte, mirarte al espejo y decir: hoy por mí, no por los demás, no por lo que esperan. Hoy vivo por mí. Y eso, créeme, es más que suficiente. Ahora, me da curiosidad saber de ti que has escuchado mis de historia. ¿Qué harías si estuvieras en mi lugar? ¿Has pasado por algo parecido? Déjame tu comentario aquí abajo. Y mientras tanto, te dejo en esta pantalla final otras 2 historias que son favoritas del canal y que sin duda te van a sorprender. Gracias por mirar hasta el final.